Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Estoy haciendo un estudio que muy relacionado con el rollo de plata, aquel rollo, digamos, que fue contado ya por Ketev Hinnon, por el Valle de Hinnon. Y este artefacto ha tenido, digamos, un contexto físico, geográfico, digamos, histórico. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y estamos viendo ya el asunto de agua, y eso lo derivamos ya por lo que fue afirmado dentro de la crónica de Siloé. Eh, Estoy haciendo un gran uso de esta crónica, es una pieza arqueológica, pero comparte muchas palabras, así vocabulario así muy compartido con lo que es el resto de la escritura. Ese no es escritura, es nada más un artefacto arqueológico, y nos hace también entender que la Biblia fue producido en un ambiente conocido, un ambiente ya real, de gente, personas quienes tenían labor, trabajos, etcétera. Y es muy interesante encontrar algo de aquella época que no es Biblia, pero a la verdad nos da ciertamente grandes indicaciones de cómo funcionaba ya la sociedad en aquel momento y cuál fue la historia ya de Jerusalén, algo así muy interesante que vemos ya desde este crónica. Y aquí está la pieza de la crónica y fue encontrado ahí dentro del túnel. Este túnel mide ya 1200 codos. Voy a hacer otro estudio comparando con las medidas que encontramos en Nehemías. Y hay cosas parecidas allá en cuanto a las medidas de muros, murallas y cosas así, comparado con lo largo de este acueducto. La gente que hizo este artefacto, esta tabla ya dentro del túnel, pues esos eran ingenieros. Ellos sí tenían interés en cómo venían ya esas aguas, cómo iba ya cortando los trabajadores, cómo iba ya fluyendo el agua y cuál fue la distancia, cuáles fueron las medidas y todo eso. Esos sí eran ingenieros quienes instalaron esta pieza aquí. Ellos no eran teólogos, no hacen mención de Dios ni nada de ellos, solo gentes trabajando allá en aquel sitio. Y aquí lo que voy a enfocar es esta referencia a las aguas, es decir, Hamaim men ha-motzah. Entonces, las aguas desde la fuente, desde la salida, básicamente, motzah. Es decir, la tzadik es la tzadik aleph, que está muy al final de esta palabra, que viene siendo su raíz, así en lo cual vamos a enfocar ya. El núcleo de esta palabra ya es algo de gran interés. Y aquí tenemos ya esta referencia, Hamaim men ha-motzah. Entonces, Hamaim men ha-motzah. Eso sí es la versión original, tal como fue contado, ya es dibujado ya en línea. Y aquí ya, como nosotros conocemos ya la letra cuadrada. Nótese que en la letra antigua estaba mucho más larga que ancha. Aquí, en lo que manejamos ahora hoy día, es una, digamos, forma cuadrada. Y algunas letras, es decir, esta men, la nun sí sale hacia abajo, está un poco largo. Este sadek también va a ser largo, ¿verdad? Aunque la sadek lo que era la letra, digamos, preexílico, era así, como un zigzag, así, así. Es decir, la parte horizontal tenía mucho más valor que la parte vertical de lo que era la sadek. La Aleph sí era una rayita larga, hasta el árabe es larguita, la raya larga así en árabe, y ya sus dos líneas líneas ya para formar la cabeza ya del buey, allá de esta letra. Entonces, así podemos comparar la forma de la letra y también su sentido. Y en Isaías 48, 1, Isaías está reclamando hacia Israel. Y con gran razón, porque en épocas de Isaías es cuando ya los asirios llegaron y empezaron a llevar a la gente, digamos, al exilio. Los 10 tribus del norte, adiós, ya fueron llevados. Por bendición de Dios, Judá, por un tiempo, por siglo y medio, 2 siglos, sí se puso a salvo,
pero también estaba así en grandes pruebas, grandes problemas. Y aquí Isaías está reclamando fuertemente cuál era la actitud, cuál fuese, digamos, lo problemático de lo que era Jacob, lo que es Israel. Es decir, fíjense, cuando vemos la palabra Jacob, Jacob significa calcañar o tramposo, es decir, el lado problemático de aquella porción de Israel. Israel obviamente es un nombre muy bonito, ¿verdad? Príncipe de Dios, ¿okay? O Dios está reinando, gobernando ya como príncipe. Algo muy precioso este nombre. Pero Jacob, no, eso sí es tramposo. Aquí está reclamando también lo tramposo de ellos, ¿verdad? Entonces, Shamu Shot, oiga o ponga atención de esto. Beit Jacob, casa de Jacob. Nikarim, que están llamando, que están reclamando, ¿verdad? Nikarim, es decir, Nifel reflexivo, es decir, participio plural con la He como artículo, Hirkiot Mem como masculino plural. Entonces, He Nikarim, los que están reclamando, Beshem, en el nombre Israel, Meme, Yehudá, y desde las aguas de Judá. Ese sí es constructo, plural aquí, meme, y lo vemos aquí, me, okay. Aquí es absoluto, ¿verdad? Maim, pero aquí es, digamos, sí, hamaim, mem, yod, nun. Aquí sí es solo mem, yod, okay. Mi, me, desde las aguas. Aquí tenemos men, y aquí es la misma men, pero ya prefijado, y una solo consonante ya indicando desde. Mi, me, Yehudá, y desde las aguas de Judá. Yatzau, okay? Salieron, están saliendo, salieron. Okay? Ha Nishbaim, que juraron, que están jurando, que están Nekarim clamando y aquí jurando. Misma construcción, pero obviamente una diferencia en raíz, pero he como artículo, hirkiot, mem como masculino plural. Aquí, clamando aquí, jurando. Entonces, quienes salieron jurando, Beshem, en el nombre Yehudá, de Judá, Elohe, Israel, en el nombre de Israel. Ahora, la palabra Yatsu, salieron, lo encontramos también en nuestra crónica, y solo sus dos últimas letras, lo que es la Sadek Aleph, que están aquí. ¿Okay? Este es Hamotza, la salida, es decir, es un nombre. Aquí es verbo plural, ¿okay? Yotzue, Yatzau, están saliendo, salieron. ¿Okay? Hanashmim, los que, digamos, juraron, Beshem Yehová de Elohai Israel, Zikru, recordaron, ¿okay? Recordaron todo esto, pero aquí hay una condición. No, ¿okay? Lo bemet, no en verdad, velo besateká, y no en justicia. Es decir, hubo cierta memoria de quién era Jehová, hubo cierta memoria de cuál era ya, digamos, de dónde vinieron, pero el resultado de todo ello no era de verdad, no era de justicia. Es decir, había falsedad y había falta de justicia ya por parte de Jacob, por parte de Israel, y por eso, en cierto sentido, aunque aquí no se menciona en ese momento, pero sí en muchas otras porciones de Isaías se menciona, ya, es por esto que estos sí van a ser llevados al cautiverio. Aquí tenemos Zacarías, que viene siendo una profecía en cuanto a Jerusalén, en cuanto a las aguas, ¿verdad? Las aguas vivas, es decir, muy poético aquí, Maim Haim, okay? Maim Haim, muy precioso y esta relación es cadena constructa, Maim Haim. Ahora, la realidad es que debe ser, porque si Me Haim, es decir, aguas de vida, pero aguas con vida, okay? Entonces, es en cierto sentido, no es una forma constructa, entonces nada más está relacionado con un maquef. Entonces, había dicho constructo, pero no, eso sí. Cuando hay secuencia, uno piensa ya en constructo, pero aquí sí, ambas palabras están en absoluto, ¿verdad? Maim, haim.
Pues allá va Yom y sucede en aquel día, Hu, demostrativo, Yetsu, ¿okay? Aquí también tenemos Sadek, Aleph, Sadek, Aleph. Esos últimos dos aquí son Sadek, Aleph. Y eso sí es la salida, Hamotsu, Hamotza, y esto es Yetsu, es decir, que están saliendo, ¿okay? Maim, aguas, Haim, aguas de vida, aguas vivas, Me Yerushalayim, desde Jerusalén, ¿okay? Mem de digamos, de preposición ya derivado, ¿verdad? Desde Jerusalén. He, Sheil, la mitad, Sheim, la mitad, el Hayam, Kadmoni, hacia el mar, así del oriente, hacia el oriente, hacia donde está el mar muerto. Es el sentido de las aguas que salieron ya en el Kedrón. El valle Kedrón sale y alcanza ya hasta el mar muerto. Es decir, es un mar hacia el oriente. El oriente para Israel era ahí de donde venía ya la sabiduría, de donde venía ya los magos, donde venía ya cosas interesantes, donde estaba el Edén, estaba hacia el Kedmoná, estaba ya hacia el oriente. Y misma palabra se usan para antigüedad, hacia el mar antiguo, ¿verdad? Entonces, Kadmoní, ve Hatzim, y la mitad, él hacia Yam HaAhron. Ahron es este mar que está atrás, ¿okay? Atrás, así. Y uno va a preguntarse, ¿cómo puede uno hablar así de tener un mar hacia atrás? En lo que es el pensamiento, digamos, de direcciones y cuáles eran los puntos cardinales que manejaban los judíos, la parte que manejaban en mapas como adelante es hacia el oriente. Y esto es porque cuando vemos ya donde viene el sol y donde va la tierra va hacia el sol. Entonces, eso sí es adelante. La tierra avanza hacia el sol. Entonces, eso sí es adelante. Y el sol, ¿verdad? Cuando ya mediodía ya cae en la tarde, cae hacia atrás. Entonces, el sol ya se pone hacia el occidente, hacia atrás. Y este mar, entonces, para los judíos era el mar Mediterráneo. Ahora, Bekatsi, Bekatsi, Behorev, y en verano, y también en invierno, allá, así es. Okay, así es, Yehie, okay, así será. Tanto, aquí nuestra afirmación no tiene verbo, pero aquí sí hay un verbo. Yehie, será así. Ahora, aquí es algo muy interesante. Estas aguas de vida, si nosotros lo consideramos así literalmente, tal vez cuando vemos o leemos algún pasaje, pues lo consideramos primeramente de manera muy literal. Pero esas aguas son simbólicos de la bendición, la salvación de Jehová sobre su pueblo. Entonces esa salvación va a salir y va a alcanzar hacia el oriente, hacia Babilonia, hacia Asia, y va a alcanzar también hacia atrás, hacia el Mediterráneo, hacia Roma, hacia el Imperio Romano, así que está atrás, ¿sí? Tanto adelante como atrás alcanza ya Maimhaim, lo que es, y eso es simbólico de la salvación que tenemos en Jehová. Jesús obviamente manejaba ya el sentido de aguas en una manera muy simbólica. Digamos, cualquiera que bebe el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. La mujer samaritana pensaba, ay, aquí hay el pozo de Jacob, ¿verdad? Aquí Jesús está hablando con Jacob, ¿verdad? Alguien quien vivía en el territorio que tenía Jacob. Y estos que tienen sed de aquí, esos aguas van a tener sed. Pero el agua que yo doy va a ser brote, va a ser fuente de agua que salte para vida eterna. Este agua de vida que viene de Jehová, viene de Jesucristo, resulta en una vida eterna. Que Dios le guarde, Dios le bendiga, y hasta ahora ya la bendición de Aarón sobre ustedes, sobre todos. Aquí estamos ya para cumplir. Hasta la próxima.